¿Quién fue la esposa de Caín? ¿Existían más personas además de Adán y Eva? Estas son algunas de las preguntas que muchos se plantean al leer la Biblia y su relato sobre el origen de la humanidad. En este vídeo, intentaremos responder a estas interrogantes basándonos en las enseñanzas bíblicas y en la lógica. Comencemos. Según la Biblia, Dios creó al primer hombre, Adán, del polvo de la tierra y le dio vida soplando en su nariz. Luego, hizo caer un sueño profundo sobre Adán y tomó una de sus costillas para formar a la primera mujer, Eva. Dios los bendijo y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Génesis 1:28. Esto significa que Dios les otorgó la capacidad de tener hijos y de poblar el mundo con sus descendientes. Pero entonces, ¿cómo se explica la existencia de la esposa de Caín? ¿De dónde salió? La respuesta es bastante simple: la esposa de Caín era su hermana. Sí, has oído bien, su hermana. Y no solo eso, sino que todos los hijos de Adán y Eva se casaron entre sí, con sus propios hermanos y hermanas. Esto puede sonar extraño e incluso repugnante para nosotros hoy en día, pero en aquel entonces, era la única manera de cumplir con el mandato de Dios de fructificar y multiplicar. Además, en ese tiempo no existía ninguna ley que prohibiera el matrimonio entre parientes cercanos, ni había ningún riesgo genético al hacerlo, ya que el ADN de Adán y Eva era perfecto y carecía de mutaciones o defectos. La Biblia nos informa que Adán y Eva tuvieron muchos hijos e hijas, además de Caín y Abel. Por ejemplo, en Génesis 5:4 leemos: los días de Adán, después de engendrar a Set, fueron 800 años, y engendró hijos e hijas. Por lo tanto, podemos deducir que Adán y Eva tuvieron al menos 9 hijos, y posiblemente muchos más. Entre ellos, Caín encontró a su esposa, con quien tuvo un hijo llamado Enoc, a quien le puso el nombre de una ciudad que construyó, Génesis 4:17. De esta manera, se explica la descendencia de Adán y Eva, desechando la teoría de que existiera otra raza de seres humanos aparte de ellos. Todos los seres humanos somos descendientes de Adán y Eva, por lo tanto, formamos una sola familia. Esto tiene implicaciones muy importantes para nuestra vida, ya que nos recuerda que todos somos iguales ante Dios y que todos necesitamos de su gracia y salvación. Pero esto lo discutiremos más adelante. Hasta ahora, hemos aprendido que todos los seres humanos provenimos de una sola raza, la de Adán y Eva. Como ellos tuvieron muchos hijos e hijas, entre ellos se encontraba la esposa de Caín. También hemos visto cómo, en ese tiempo, no había ninguna prohibición ni problema en casarse entre hermanos y hermanas, ya que era la única forma de cumplir el mandato de Dios de fructificar y multiplicar. Pero, ¿qué sucedió después? ¿Cómo se desarrolló la descendencia de Adán y Eva? ¿Cuándo y por qué se prohibió el incesto? La Biblia nos dice que Adán y Eva tuvieron 2 hijos varones mencionados por su nombre, Caín y Abel. Caín fue el primer asesino de la historia al matar a su hermano Abel por celos y enojo. Dios castigó a Caín, condenándolo a vagar por la tierra, lejos de su presencia. Caín se trasladó a vivir al país de Nod, al oriente de Edén, y allí se casó con su hermana, con quien tuvo un hijo llamado Enoc. Caín construyó una ciudad y le dio el nombre de su hijo. De la descendencia de Caín surgieron muchos hombres malvados, como Lamec, quien fue el primer polígamo y el segundo asesino mencionado en la historia, Génesis 4:19-24. Por otro lado, Abel fue el primer mártir de la historia, al morir por su fe y obediencia a Dios. Dios aceptó su ofrenda, pero rechazó la de Caín, ya que Abel ofreció lo mejor de su rebaño, mientras que Caín presentó lo que le sobraba de su cosecha. Abel fue un hombre justo y, por ello, Dios lo recompensó con la vida eterna.
Aunque no se menciona una descendencia directa de Abel, podemos suponer que tuvo hijos e hijas antes de su muerte, ya que la Biblia dice que todos murieron en fe, Hebreos 11 y 13. Adán y Eva tuvieron otro hijo varón al que llamaron Set, en lugar de Abel, a quien Caín había matado. Set, cuyo nombre significa, puesto o designado, fue el hijo escogido por Dios para continuar la línea de los justos. De Set descendió Noé, el hombre que se salvó del diluvio junto con su familia. Te recomiendo que te mantengas atento al canal, ya que próximamente profundizaremos en este tema. De Noé descendieron Abraham, Isaac y Jacob, los patriarcas del pueblo de Israel, y de Jacob descendió José, el esposo terrenal de María y el padre adoptivo de Jesús, el Salvador del mundo, Génesis 4 y 25 a 5 y 32, Mateo 1, 1, 16. Aunque la Biblia no detalla todos los nombres de los hijos e hijas de Adán y Eva, sí menciona que tuvieron muchos descendientes. Según algunos cálculos basados en la longevidad de los antiguos, Adán y Eva podrían haber tenido más de 50 hijos y más de 2,000 nietos. Estos hijos e hijas se casaron entre sí y tuvieron numerosos descendientes, quienes poblaron la tierra, dando origen a las primeras familias, tribus y naciones. Ahora bien, surge la pregunta, ¿cómo podían casarse entre hermanos y parientes cercanos sin incurrir en pecado o problemas genéticos? La respuesta radica en que en aquel entonces no existía ninguna ley que prohibiera el incesto, y tampoco había riesgos genéticos asociados a ello, ya que el ADN de Adán y Eva era perfecto y carecía de mutaciones o defectos. Además, Dios había bendecido a Adán y Eva con la capacidad de tener hijos sanos y vigorosos. Por lo tanto, el incesto no representaba un problema, sino una necesidad para cumplir el plan divino de poblar la tierra. Sin embargo, esta situación cambió con el tiempo. A medida que el pecado y la maldad se propagaron por el mundo, también afectaron a la naturaleza humana. El ADN de los seres humanos comenzó a deteriorarse, dando lugar a mutaciones y defectos genéticos. Estos defectos podían transmitirse de padres a hijos y agravarse si los progenitores eran parientes cercanos. Por esta razón, Dios decidió limitar el incesto y establecer leyes que regulaban los matrimonios entre parientes cercanos. Estas leyes se encuentran en el libro de Levítico, capítulo 18, donde Dios instruye a Moisés para que le diga al pueblo de Israel: ninguno de vosotros se acerque a un pariente cercano para descubrir su desnudez. Yo soy Jehová, Levítico 18, 6. A continuación, Dios enumera una serie de parientes con los que está prohibido tener relaciones sexuales o casarse, tales como el padre, la madre, el hijo, la hija, el hermano, la hermana, el tío, la tía, el sobrino, la sobrina, el suegro, la suegra, el cuñado y la cuñada, entre otros. Dios declara que tales actos son una abominación y que quien los cometa será apartado de su pueblo, Levítico 18, 7-30. Estas leyes fueron establecidas para proteger la salud y la santidad del pueblo de Dios, y para evitar que cayeran en las prácticas corruptas de los pueblos paganos que habitaban la tierra de Canaán, los cuales serían destruidos por Dios debido a sus pecados. Además, estas leyes también se implementaron para preservar la pureza de la línea mesiánica de la cual nacería el Salvador del mundo, Jesucristo, el Hijo de Dios. Estas leyes siguen siendo relevantes en la actualidad y forman la base de la moral sexual cristiana. Sin embargo, ¿qué ocurre con los ejemplos de matrimonios entre parientes cercanos que encontramos en la Biblia después de que estas leyes fueron promulgadas? ¿No son estos casos de incesto? La respuesta es que no todos los matrimonios entre parientes cercanos son considerados incesto según la definición bíblica. Hay ciertos casos que son permitidos por Dios y otros que son condenados. Veamos algunos ejemplos. Abraham se casó con su media hermana,
Sara. Esto sucedió antes de que las leyes de Levítico fueran dadas, por lo que no fue considerado incesto. Además, Dios bendijo a Abraham y a Sara, dándoles un hijo, Isaac, quien fue el padre de Jacob, el patriarca de Israel. Isaac, a su vez, se casó con su prima Rebeca, lo cual tampoco fue considerado incesto, ya que las leyes de Levítico no prohíben el matrimonio entre primos. De hecho, el matrimonio entre primos era una práctica común en la antigüedad y aún se mantiene en algunas culturas. Dios bendijo a Isaac y Rebeca, otorgándoles dos hijos, Esaú y Jacob. Jacob, por su parte, se casó con sus primas Lea y Raquel. Al igual que en el caso anterior, esto no fue considerado incesto. Además, Jacob contrajo matrimonio con dos hermanas, lo que hoy en día sería considerado poligamia, pero en aquel entonces era una costumbre aceptada, aunque no aprobada por Dios. A pesar de ello, Dios bendijo a Jacob y a sus esposas, dándoles 12 hijos que se convirtieron en los patriarcas de las 12 tribus de Israel. Otro ejemplo es el de Emrem, quien se casó con su tía Jocabe. Este acto fue reprobable según las leyes de Levítico, que prohíben el matrimonio entre tío y sobrina. Sin embargo, Dios mostró misericordia hacia Emrem y Jocabe, y les concedió un hijo, Moisés, quien se convertiría en el libertador de Israel, el profeta de Dios que recibiría la ley divina en el monte Sinaí. En otra ocasión, Lot mantuvo relaciones con sus hijas, lo cual también es condenado por las leyes de Levítico, que prohíben la unión entre padre e hija. Este fue un acto impulsado por el temor y la ignorancia de sus hijas, que creían que no quedaban más hombres en el mundo tras la destrucción de Sodoma y Gomorra. Aunque Dios no aprobó esta conducta, permitió que de estas uniones surgieran dos pueblos que serían adversarios de Israel, Moab y Amón. Judá también mantuvo relaciones con su nuera Tamar, un hecho que se considera igualmente inaceptable, ya que las leyes de Levítico prohíben la unión entre suegro y nuera. Este acto fue resultado de un engaño y venganza, motivado por la injusticia y la hipocresía de Judá, quien se negó a cumplir con la ley del levirato, que exigía que su hijo menor se casara con la viuda de su hermano mayor para darle descendencia. Aunque Dios no aprobó esta conducta, mostró misericordia hacia Tamar y le concedió dos hijos, Fares y Zará. De Fares descendió Booz, el bisabuelo del rey David de Israel. Finalmente, Amnón cometió un acto vil al forzar a su hermana Tamar, algo que también es rechazado según las leyes de Levítico, que prohíben cualquier unión entre hermanos. Además, esta acción fue violenta y condenable, impulsada por el deseo y la lujuria de Amnón, quien se dejó influir por el consejo perjudicial de su amigo Yonadab. Dios no aprobó esta conducta y permitió que Absalón, el hermano de Tamar, vengara su honor al eliminar a Amnón. Esto desencadenó una guerra civil entre Absalón y su padre, el rey David de Israel. Como podemos observar, la Biblia no oculta ni justifica los casos problemáticos en la historia de la humanidad, sino que los revela y condena, mostrando las consecuencias negativas que tuvieron para los individuos y las familias implicadas. La Biblia nos enseña que tales acciones son pecados contra Dios y la naturaleza humana, y que van en contra del propósito divino para el matrimonio y la familia. En la enseñanza bíblica, el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer que no sean parientes cercanos y que se amen y respeten mutuamente, tal como Dios lo ha establecido. Pero, ¿qué efectos tuvo esta práctica en la humanidad? ¿Qué problemas congénitos surgieron en los niños de uniones entre parientes cercanos? ¿Por qué Dios estableció nuevas leyes a lo largo del tiempo? La Biblia nos indica que tales prácticas tienen consecuencias negativas para los individuos y las familias involucradas, como la vergüenza, el rechazo, la violencia, la maldición, la enfermedad y la muerte. Además, el incesto puede afectar la salud y la genética de los seres humanos,
provocando problemas congénitos en los niños resultantes de estas uniones. Los problemas congénitos son aquellos que se manifiestan desde el nacimiento y que pueden impactar el desarrollo físico, mental o emocional de los niños. Entre estos problemas se encuentran malformaciones, discapacidades, retrasos en el desarrollo, enfermedades hereditarias, entre otros. Estos problemas pueden surgir debido a diversos factores como la edad, el ambiente, la alimentación y la exposición a sustancias tóxicas. Sin embargo, uno de los factores más relevantes es el aspecto genético, que se refiere a la información heredada de los padres a través del ADN. Cuando dos personas que son parientes cercanos tienen hijos, hay una mayor probabilidad de que surjan problemas congénitos, como hemofilia, fibrosis quística, albinismo o síndrome de Down, entre otros. Estos problemas pueden afectar la calidad de vida de los niños, y en algunos casos, causar su muerte prematura. Por esta razón, Dios prohibió el matrimonio entre parientes cercanos y estableció leyes para proteger la salud y la integridad de su pueblo. Dios sabía que el pecado y la maldad habían impactado la naturaleza humana, deteriorando el ADN y provocando mutaciones y defectos genéticos. Al establecer límites para los matrimonios entre familiares cercanos, Dios buscó prevenir estos problemas. Pero, ¿por qué cambiaron las leyes a lo largo del tiempo? Dios no cambió sus principios, sino que adaptó las leyes a las circunstancias y necesidades de su pueblo. La revelación divina se ha dado de manera progresiva, ajustándose a la madurez y capacidad de entendimiento de la humanidad. Desde las leyes más básicas hasta la revelación culminante en Jesucristo, Dios ha guiado a su pueblo de manera gradual. En resumen, Dios permitió el matrimonio entre parientes cercanos en los primeros tiempos porque era necesario para cumplir su plan de poblar la tierra, y no había riesgos genéticos significativos en ese entonces. Sin embargo, cuando el pecado y la corrupción afectaron la naturaleza humana y el ADN comenzó a deteriorarse, Dios prohibió estas prácticas para proteger a su pueblo. Además, hemos visto ejemplos de matrimonios entre familiares cercanos en la Biblia, cómo fueron juzgados y cómo Dios actuó en cada caso según su voluntad. En este vídeo, hemos explorado las respuestas bíblicas sobre la esposa de Caín y la descendencia de Adán y Eva. Hemos aprendido cómo todos los seres humanos descienden de Adán y Eva, cómo se casaron sus hijos y cómo las leyes sobre matrimonios cercanos cambiaron con el tiempo. Espero que esta información te haya sido útil e interesante. Si te ha gustado, no olvides darle me gusta, comentar, compartir y suscribirte a nuestro canal para más contenido relevante y edificante. Hasta la próxima y que Dios te bendiga. Siempre recordando eso. Nadie más que Dios. Amén.